Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Presentación, amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden ocupar su lugar los hermanos que nos acompañan también en la transmisión igualmente. Hermanos, en estos temas de recepción de sábado que estamos estudiando y que dijimos vamos a analizar lo referente a parábolas que hay en el Antiguo Testamento. En estos 3 días de recepción, si así nos concede la vida, vamos a ver 3 parábolas que están relacionadas entre sí y que tiene que ver precisamente con la historia de Israel cuando son llevados cautivos a Babilonia. Tenemos que puntualizar incluso, recordemos que aunque Babilonia derrota a Israel y por medio de 3 cercos, no se llevan a todo el pueblo en el primer cerco. Y en el último cerco es cuando realmente se destruye el templo. Todavía el rey Nabucodonosor de alguna manera permite que esté reinando el último de los reyes, que fue Sedecías, y cuando Joachim se revela también igual, él viene y los quita, pero siguen siendo tributarios del rey Nabucodonosor. Pero ya en el tercer cerco, que veremos después, ahí sí ya prácticamente es destruido todo Jerusalén. Dice el libro de Ezequiel capítulo 19, esta parábola, hermanos, pues la conocemos como la leona y sus leoncillos. Y entonces dice así el capítulo 19 de Ezequiel, y lo vamos a ver desde el 1 hasta el 9. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel y dirás: como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a prender presa y a devorar hombres. Y las gentes oyeron de él. Fue tomado con el lazo de ellas, y lleváronlo con grillos a la tierra de Egipto. Y viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y púsolo por leoncillo. Y él andaba entre los leones, hízose leoncillo, aprendió a hacer presa, devoró hombres. Y conoció sus viudas y asoló sus ciudades, y la tierra fue asolada y su abundancia a la voz de su bramido. Y dieron sobre él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red. Fue preso en su hoyo, y pusiéronlo en cárcel con cadenas, y lleváronlo al rey de Babilonia. Metiéronlo en fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Bien, hermanos, pues esta es la parábola que da el profeta Ezequiel. Siempre comentamos o tomamos como referencia la cronología que la iglesia ocupa, que es la cronología de Ussher. Y respecto al capítulo 19 de Ezequiel, la cronología me indica que esto es por el año 594 a.C. Aquí se las compartimos e incluso, hermanos, pues es una literatura que está al alcance de toda la iglesia. No crean que esto es exclusivo de los obreros o que nada más el ministerio la debe de tener. Si alguno de ustedes como congregantes también la quiere conseguir, pues ahora sí que se puede acercar con sus hermanos que quieren la cronología, y el departamento de literatura pues tendrá que surtirlos, porque sí lo hay.
A veces pensamos los hermanos que son cosas exclusivas del ministerio, pero no. Esto ustedes como congregantes lo pueden tener y les va a ayudar mucho cuando quieren aprender algunas cuestiones de historia. Ahí lo ven. Bien, entonces es el año 594. Nosotros hemos enseñado y hemos predicado que Israel sufrió 3 cercos. El año 606 a.C. fue el primer cerco. El segundo cerco fue en el año 599 y el tercer cerco en el año 588. Entonces, y esto tiene base también y tiene sustento bíblico. Entonces habla de una leona, hermanos, una leona que tiene cachorros, aprenden a cazar, y el primero es llevado a Egipto y el segundo es apresado con cadenas y llevado a Babilonia. Bien, cuando hablamos de los leones o de un león, es cierto, tenemos 2 acepciones o 2 aplicaciones cuando nos referimos al león. La primera, vamos a ver Génesis capítulo 49. Nos dice el libro de Génesis capítulo 49, versículos 8 y 9. Es cuando Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos, porque él ya va a morir. Y entonces dice estas palabras. Dice el capítulo 49, 8 y 9 de Génesis. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces, a la tribu de Judá es a la que se le relaciona en simbolismos como un león o un cachorro de león. Pero también la Escritura nos dice que tenemos un enemigo, segunda carta de Pedro, y ese ya sabemos quién es. Se llama Satanás, Belcebú, Luzbel, Lucifer, ¿qué otro nombre tiene? Lucero, el tentador, adversario, Satanás, ¿sí? El ángel caído. Bueno, ya esto es la Biblia. Dice el hermano Chamuco. Bueno, sí. Ya en la cuestión, ¿cómo se llama? Coloquial, allá en el mundo, incluso algunos le dicen Don Chumpio. Allá en Tepito, así le dicen también al diablo. Bien, primera carta de Pedro. Y dice así el capítulo 5, versículo 8, un texto muy conocido por todos nosotros, que dice: sed sobrios, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es, bueno, aquí habla de un león o una leona que tiene cachorros. Entonces, ese león, ¿quién es? ¿El diablo o es Judá? La misma lectura bíblica primeramente nos dice, si regresamos al libro de Ezequiel, ¿a quién es la endecha? Porque dice así, propone una endecha. Endechar es un llanto, un lloro. Y entonces dice Ezequiel 19:1, tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Va sobre los príncipes. Los príncipes de Israel, ¿a qué tribu pertenecían? A la tribu de Judá. El primer rey de Israel fue Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? Era de Benjamín, era de la tribu de Benjamín. Pero Saúl fue desechado por Dios porque no le obedeció,
porque cometió faltas delante de Dios, y entonces Dios lo desecha para ser rey, y en su lugar el que va a gobernar va a ser David, que es hijo de Isaí, y toda la descendencia viene desde la tribu de Judá. Por eso todos los príncipes son príncipes ¿de quién? De Judá. Son de la tribu de Judá. Entonces, cuando estamos hablando de este león, nos referimos precisamente a los reyes o a los gobernantes que en su momento tuvo Israel. Ahora, la parábola dice que el primer leoncillo aprendió a prender presa, a devorar hombres. Las gentes lo oyeron, fueron contra él, y entonces es llevado a Egipto. Segundo libro de las Crónicas, segundo libro de los Reyes. Luego siempre me equivoco entre Reyes y Crónicas, pero aquí tenemos la referencia para no equivocarnos. Dice el segundo libro de los Reyes. Vamos a ver. Nos dice así, hermanos, el capítulo 23. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Y vamos a ver desde el versículo 31. Segundo libro de los Reyes 23, 31. De 23 años era Joacás, algunos lo llamaban Salum, cuando comenzó a reinar. Reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y echólo preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, reinando él en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliasim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle nombre en el de Joacim, y tomó a Joacás y llevólo a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo apreciar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y oro del pueblo de la tierra, de cada uno, según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar. 11 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaía de Ruma, e hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Entonces hay un rey que se llama Joacás. Y Joacás es llevado cautivo ¿a dónde? A Egipto. Según la cronología de Usher, en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 23, cuando sucede esto, que Joacás es llevado cautivo ¿a dónde? A Egipto. Nos dice así, capítulo 23, el versículo 29, que es: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, y luego sale contra él Josías, y aquel que lo vio mató en Megido. Es el año 610 antes de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Faltaban 4 años para que Nabucodonosor, rey de Babilonia, subiera contra Jerusalén. Y recordemos que los 3 últimos reyes siempre hemos dicho que eran Joacim, Joachim y Sedecías. Este Joacim
es el que estaba reinando cuando Nabucodonosor llega por primera vez a Jerusalén. ¿Quién había puesto a Joacim? El faraón Necao. ¿Y a Joacás? ¿A dónde fue llevado? A Egipto. Eso es lo que, ¿quién le está diciendo? Ezequiel. Pero dijimos que Ezequiel, ¿en qué año está profetizando esta parte? 594. Quiere decir que la primera parte de esa parábola ya se había cumplido. Ya el primer leoncillo ya había sido llevado ¿a dónde? A Egipto, que era Joacás. Entonces dice que ¿qué pasó? Que la leona, ¿qué hizo? Dice que perdió la esperanza, vio que no regresaba, que no había quien, y entonces pone a otro. Pero también aprendió a cazar, a hacer cosas graves. Es lo que dice la Escritura. Cuando dice que aprende a cazar, a tomar, a destruir hombres, es lo que dice Reyes. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nunca aprendieron esos reyes a tener misericordia, a conocer la ley de Dios, a hacer cosas positivas y correctas. Siempre hicieron lo malo. Entonces, el primer rey fue atado y llevado a Egipto. El segundo león, si recordamos nuestra lectura, dice que fue llevado con cadenas a Babilonia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Entonces, dice así el capítulo 24, versículo 1. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años. Volvióse luego y se rebeló contra él. Jehová empero envió contra él tropas de caldeos y tropas de siros y tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Versículo 5. Lo demás de los hechos de Joacim y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joachim, su hijo. El versículo 7 lo vamos a retomar, Dios mediante, el próximo sábado, cuando veamos la parábola de las 2 águilas. Porque dice, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. Esto no lo perdamos de vista porque en la siguiente parábola tiene mucha relación. La parábola de las 2 águilas. Por eso no nos vamos a adelantar ahorita en la narración de lo que pasó ahí. Pero este texto ahí menciona que el rey de Egipto nunca más pudo también ya salir. ¿Y qué sucede? Versículo 18. Y de 18 años era Joachim cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neustá, hija del Natán de Jerusalén. Hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y en aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Entonces, habla de Joachim y dice el versículo 12. Entonces salió Joachim, rey de Judá, al rey de Babilonia, él, su madre, sus siervos, sus príncipes y sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho.
y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo, en la tierra. ¿Qué pasó? Entonces deja a los pobres de la tierra. Pero nos dice entonces el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes. Dice así el versículo 6. Tomando pues el rey, trajeron al rey de Babilonia a Ribla y profirieron contra él sentencia. Y aquí es donde dice, y degollaron a los hijos de Sedecías en presencia suya, y a Sedecías sacaron los ojos, y atado ¿con qué? Con cadenas, lleváronlo a Babilonia. El primer leoncillo no menciona que se lo llevan con cadenas, nada más dice que se lo llevan a Egipto. Pero el segundo es llevado a Babilonia, y este sí es llevado ¿con qué? Con cadenas. ¿Y a quién se le hizo esto? A Sedecías. Sedecías, hermanos, fue el que se rebela también contra Nabucodonosor. Se pone en contra de él. Y entonces, ahora sí, viene la desolación completa para el pueblo de Israel. Si todavía en el primer cerco hubo cierta compasión y hubo profetas que fueron contemporáneos a esto, uno fue Jeremías, él vivió todo lo de la transportación de Babilonia. El otro fue Daniel, que ya también hace tiempo lo estudiamos, la historia de Daniel, todo lo que él vivió. Y que además Daniel, hermanos, él sí vivió todo el proceso de los 70 años y más, porque después de Nabucodonosor, Daniel habla de la caída del imperio babilónico en el capítulo 5, y luego vemos a Daniel en el foso de los leones, que eso ya es con el imperio medo-persa. Han pasado 70 años y Daniel ahí sigue. Y si Daniel fue llevado joven y ya está con los medos persas, pues ¿qué edad tendría Daniel? Fácil, más de 80 años, seguro que sí. Fácil. Bien, entonces, acá en el segundo de los Reyes, el capítulo 25, el versículo 3, dice así: a los 9 del mes prevaleció el hambre en la ciudad, que no hubo pan para el pueblo de la tierra. A los 9 del mes quinto. Y según la cronología de James Ussher, este año es el año 588. Es el tercer cerco. Y es curioso, porque nos habla del mes noveno, a los 9 del mes que prevaleció. Muy bien. Dice, y estuvo la ciudad cercada hasta el 11º año del rey Sedecías, 11 años precisamente. Del 588 sumamos 11 años y llegamos al año 599, que fue el tercer cerco, que es cuando Nabucodonosor pone a Sedecías. Quita a Joachim. Dice que Joachim durmió con sus padres, con él no pasó nada. O sea, sí lo quita, pero muere. Pero el otro león que aprendió a devorar, ese es llevado con cadenas ¿a dónde? A Babilonia. Entonces, esa parte que predica Ezequiel en el capítulo 19, el segundo león, todavía no se cumplía. Por eso le dice Dios por medio de Ezequiel, propone una endecha a los príncipes, porque ¿qué va a pasar con los príncipes? Se van a acabar. Y después de que matan a todos los hijos de Sedecías y matan a Sedecías,
realmente ya no queda sucesor alguno para gobernante, conforme al linaje que venía de todos los reyes de Judá. Ahora, Cristo, decimos y enseñamos que Cristo va a ser rey, dice la carta a los Hebreos. Dice así el capítulo 7, versículo 14. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿El sacerdocio de quién es? De la tribu de Leví. De la tribu de Judá, ¿qué le correspondió? Conforme a la historia, la monarquía, el reinar. Pero obviamente Pablo, cuando habla de el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón, y pone a Cristo como ese gran sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que sí puntualiza es algo muy interesante, que notorio es que el Señor nuestro, Jesucristo, viene de la tribu ¿de quién? De Judá. No viene de la tribu de Leví. ¿Y quién dijimos que simboliza a la tribu de Judá? ¿Qué es la tribu de Judá? Un cachorro de león. Entonces, esa parábola de la leona y sus leoncillos, cuando Ezequiel la da, una parte ya se había cumplido y la otra estaba por cumplirse. Y es algo que el pueblo de Israel tal vez no llegó a comprender. Esto quiere decir, hermanos, que la misma mecánica que aprendimos hace muchísimos sábados, cuando nos dimos a la tarea de analizar el Apocalipsis, que le dijo en esa revelación el ángel a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Con Ezequiel, precisamente este capítulo es exactamente la misma mecánica. Lo que ya fue el primer león que fue llevado a Egipto. Lo que es, en ese momento ya estaban viviendo una situación con otro rey, que obviamente después iba a ser derrocado, y lo que iba a venir. ¿Con quién? Con el último, que fue Sedecías, en el 588. Entonces, hermanos, es interesante esto, porque la palabra de Dios se cumple. Y vemos que por medio, como dice la Escritura, por medio de parábolas, por medio de semejanzas, Dios le enseña al pueblo de Israel lo que ellos iban a vivir. Pero nunca lo creyeron. Nunca pensaron que eso iba a suceder. Entonces, con esto, y ya con esto digo, porque las otras dos parábolas se van a complementar y nos van a ayudar para poder armar todo un contexto histórico de precisamente lo que vive Israel durante ese momento de que fueron llevados a Babilonia. ¿Y qué sucede? Ezequiel 17, que es el que veamos el próximo sábado, Dios mediante, ahí vamos a volver a tocar al faraón y vamos a ver todo lo que pasó, y vamos a ver a Daniel, y vamos a ver varias cosas muy interesantes de esa parábola, que es otra parábola del Antiguo Testamento. Bien, hermanos, entonces esta es la de la leona y sus leoncillos. No tiene mucho de difícil o de complicado, honestamente, y simplemente es reconocer y recordar que cuando Dios habla y da algo en semejanzas, o ya se cumplió o está por cumplirse. Pero como dice la misma Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es real y se cumple. A veces pensamos que tarda, pero la misma Biblia lo dice, hablando ya en este caso de nosotros, esperando a Jesucristo, que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, espera que la humanidad toda se salve, ¿sí? Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.
En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.